En este video estudiaremos la anatomía de la mano y las principales articulaciones del miembro superior, estructuras fundamentales para la movilidad, la estabilidad y la destreza de las extremidades superiores. Revisaremos los huesos que conforman la mano, las características de las articulaciones y su vascularización e inervación. Finalmente, analizaremos algunas de las patologías más frecuentes relacionadas con esta región, comprendiendo su importancia tanto en la anatomía como en la práctica clínica. Bueno, a continuación les voy a hablar del mano, que va a estar formado por 27 huesos y va a estar separado en tres grupos, por los huesos del carpo, el metacarpo y las falanges. El metacarpo va a estar dividido en dos filas, una proximal que va a tener al hueso del escafoides, al semilunar, el piramidal y el pisiforme. En la fila distal tenemos al trapecio, al trapezoide, al grande y al ganchoso. Y tenemos los 5 metatarsianos y tenemos las falanges. El pulgar solo va a tener una falange proximal y una distal, y el resto de los dedos va a tener una falange proximal, media y distal. Hablar sobre la articulación glenohumeral. Esta va a ser de tipo esferoidea y las superficies articulares son la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Bueno, los principales ligamentos tenemos a los ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior, el ligamento coraco-humeral, el transverso del húmero, que va a actuar como un puente para el tendón largo del bíceps braquial, y también el rodete glenoideo, que va a aumentar la superficie donde se va a articular la cabeza del húmero. Bueno, en cuanto a los movimientos que permite la articulación glenohumeral son la flexión, la extensión, la abducción, la aducción y la circunducción, y lo que vendría a ser rotación medial y rotación lateral. La articulación humeroradial, esta va a ser de tipo sinovial, de tipo gíngrimo. Las superficies articulares va a ser el capítulo del húmero y la cabeza del radio. En cuanto a los ligamentos principales que tenemos aquí, va a ser el colateral radial, el ligamento ulnar del radio, que estará alrededor de la cabeza del radio, y la cápsula articular. Tipo sinovial gíngrimo, y sus superficies articulares va a ser la tróclea del húmero y la incisura troclear de la ulna. Bueno, en cuanto a los ligamentos principales, vamos a tener el ligamento colateral ulnar y también la cápsula articular. En cuanto a las articulaciones húmero-radial y húmero-ulnar, estas van a permitir movimientos de flexión y extensión. Bueno, hablaremos sobre los músculos intrínsecos de la mano en grupos de músculos que se originan y se insertan en la propia mano. Su función principal es permitir los movimientos finos y precisos de los dedos, esenciales para actividades como escribir, sujetar objetos, abotonarse la ropa o realizar movimientos de precisión. Los músculos intrínsecos se van a dividir en cuatro grupos principales: los músculos tenares, los hipotenares, los lumbricales y los interosos. A continuación describiremos cada uno de ellos, indicando su inserción, inervación y acción principal. Bueno, tenemos los músculos tenares, que forman la eminencia tenar localizada en la base del pulgar y son responsables de la gran movilidad del primer dedo. Bueno, a continuación vamos a tener lo que es el oponente del pulgar. Cuando su inserción proximal va a ser en el retináculo de los músculos flexores y los tubérculos tanto del escafoides y trapecio. Su inserción distal va a ser en el lado lateral del primer metacarpiano y va a estar inervado por el ramo recurrente del nervio mediano. En cuanto a su acción, es realizar la oposición del pulgar, llevando el primer metacarpiano hacia el centro de la palma y rotándolo medialmente. En cuanto al abductor corto del pulgar, su inserción proximal va a ser en los retináculos de los flexores, escafoides y trapecio, y su inserción distal va a ser en el lado lateral de la base de la falange proximal del pulgar. En cuanto a su inervación, tenemos el ramo recurrente del nervio mediano de los segmentos de C8 a T1, y su acción va a ser abducir el pulgar y contribuye a la oposición. En cuanto al flexor corto del pulgar, tenemos que su inserción proximal va a ser el retináculo de los flexores y huesos del carpo. Inserción lateral va a ser, distal en el lado lateral de la base de la falange proximal del pulgar, y va a tener una inervación. En su cabeza superficial va a ser por el nervio mediano y su cabeza profunda por el nervio ulnar. ¿Cuál va a ser su acción? Flexionar el pulgar. Y en cuanto tenemos el aductor del pulgar, que este es un músculo de doble cabeza, el cual su cabeza oblicua va a estar, su inserción va a ser en lo que es la base del segundo y tercer metacarpiano, el hueso grande y los huesos adyacentes al carpo. En cuanto a su cabeza transversa, que es esta de aquí, este de acá va a tener su inserción proximal en la cara anterior del cuerpo del tercer metacarpiano, como lo vemos aquí.
y su inserción distal va a ser en la base medial del dedo gordo, del dedo pulgar. Bueno, inervación, tenemos el ramo profundo del nervio ulnar, va a estar inervado tanto en las dos cabezas y su función va a ser aducir el pulgar hacia el borde lateral de la palma. Músculos hipotenares que forman la eminencia hipotenar, situada en la base del quinto dedo y permiten sus movimientos. A continuación tenemos el abductor del dedo meñique. Su inserción proximal es en el hueso pisiforme, su inserción distal en el lado medial de la base de la falange proximal del quinto dedo y su inervación va a estar dada por el ramo profundo del nervio ulnar de C8-T1. En cuanto a la acción de este es abducir el quinto dedo y contribuye a la flexión de su falange proximal. En cuanto al flexor corto del dedo meñique, tenemos que su inserción proximal va a ser en el gancho del ganchoso y retináculo de los músculos flexores, su inserción distal en la base de la falange proximal del quinto dedo y su inervación va a estar dada en el ramo profundo del nervio ulnar de C8 a T1. En cuanto a su acción es flexionar la falange proximal del quinto dedo. Bueno, tenemos el oponente del dedo meñique, el cual su inserción proximal va a ser en el gancho del ganchoso y retináculo de los músculos flexores, su inserción distal en el borde medial del quinto metacarpiano y su inervación va a estar dada por el ramo profundo del nervio ulnar. En cuanto a su acción es llevar el quinto metacarpiano hacia adelante y lo rota, permitiendo la posición y el dedo meñique con el pulgar. Está grabando. Ya. Tenemos los músculos hipotenares, los cuales forman la eminencia hipotenar situada en la base del quinto dedo y permite sus movimientos. A continuación les voy a describir los diferentes tipos de músculos. Tenemos el abductor del dedo meñique, el cual tiene su inserción proximal en el hueso del pisiforme, su inserción distal en el lado medial de la base de la falange proximal del quinto dedo. Su inervación es el ramo profundo del nervio ulnar de C8-T1 y tenemos a los lumbricales, los cuales son cuatro músculos que nacen de los tendones del flexor profundo de los dedos y los vamos a tener ubicados aquí. Y bueno, el primer y segundo lumbrical, su inserción proximal va a ser en los tendones laterales del flexor profundo de los dedos, su inserción distal en los lados laterales de las expansiones extensoras de los dedos índice y medio y su inervación va a estar dada por el nervio mediano de C8-T1. En cuanto al tercer y cuarto lumbrical, su inserción proximal va a ser los tendones mediales del flexor profundo de los dedos, inserción distal en las expansiones extensoras de los dedos tanto anular como el meñique y la inervación va a estar dada por el ramo profundo del nervio ulnar. La acción de estos músculos va a ser flexionar las articulaciones metacarpofalángicas y extender las articulaciones interfalángicas de los dedos del segundo al quinto dedo. Los músculos extrínsecos reciben este nombre porque sus vientres musculares se localizan en el antebrazo, mientras que sus tendones atraviesan la muñeca para insertarse en la mano y producir sus movimientos. En el caso de los músculos extrínsecos flexores, se encuentran en el compartimento anterior del antebrazo. Sus tendones pasan por debajo del retináculo de los flexores y atraviesan el túnel del carpo para llegar a la palma de la mano. Su función es flexionar la muñeca y los dedos, permitiendo acciones como cerrar el puño, sujetar objetos y resistir la presión. Los principales tendones que atraviesan el túnel del carpo corresponden al flexor superficial de los dedos, el profundo de los dedos y el largo del pulgar. Los músculos extensores se encuentran en el compartimento posterior del brazo. Sus tendones cruzan la muñeca por debajo del retináculo extensor, dentro de compartimentos osteofibrosos que los mantienen en contacto con el hueso y evitan que se desplacen durante el movimiento. Su función es extender la muñeca y los dedos, permitiendo que los músculos flexores generen mayor fuerza al sujetar un objeto. Una vez que los tendones llegan a la mano, es importante comprender cómo está organizado. La fascia palmar es la continuación de la fascia del antebrazo en las regiones tenar y hipotenar. Esta es delgada, mientras que en el centro se engrosa para formar la aponeurosis palmar. Esta protege los tendones flexores, los vasos y nervios mediante tabiques fibrosos que dividen la mano en varios compartimentos anatómicos. Estos son el compartimento tenar relacionado con los músculos del pulgar, el compartimento hipotenar relacionado con los músculos del dedo meñique, el compartimento central por donde discurren los tendones de los músculos extrínsecos junto con los lumbricales y el compartimento aductor donde se localiza el músculo aductor del pulgar. La irrigación de la mano depende principalmente de las arterias radial y cubital, que son ramas terminales de la arteria braquial. En cuanto a la arteria cubital, va a entrar a la palma por el conducto de Guyon entre los huesos pisiforme y el gancho del ganchoso. Su continuación principal va a formar el arco palmar superficial, que se localiza profundo a la aponeurosis palmar.
Este arco da origen a las arterias digitales palmares comunes, que van a dar luego arterias digitales para la irrigación de cada dedo. La arteria radial rodea el carpo pasando por la tabaquera anatómica y penetra en la palma entre el primer músculo interóseo dorsal y el aductor del pulgar. Su continuación forma el arco palmar profundo, que va a irrigar los músculos profundos de la mano metacarpianos y va a originar la arteria del pulgar. Bueno, a continuación hablaremos acerca de la inervación de la mano, que va a estar dada a cargo principalmente a través del nervio radial, el nervio mediano y el nervio ulnar. Comenzando pues con el nervio mediano, tenemos que este entra a la mano pues a través del túnel del carpo, justo por debajo del retináculo de los músculos flexores, y va a estar acompañado de los tendones del flexor superficial de los dedos, el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Después del túnel del carpo, pues este va a inervar dos músculos tenares y medio y además los lumbricales, el primero y el segundo. Pues en cuanto a lo que respecta a la sensibilidad, tenemos que este inerva la mayor parte de la superficie palmar, los lados de los tres primeros dedos, el dorso de las mitades distales de esos dedos. Ahora hablaremos acerca del nervio ulnar. Tenemos que el nervio ulnar sale del antebrazo justo por debajo del tendón del flexor ulnar del carpo y va a llegar al carpo a través del conducto ulnar, justo donde pasa pues entre la arteria ulnar y el hueso pisiforme. Tenemos que antes de entrar al carpo, pues el nervio ulnar da un ramo cutáneo palmar que pasa por encima del retináculo de los músculos flexores y de la aponeurosis palmar, para inervar así la cara medial de la palma. También emite un ramo cutáneo dorsal que va a inervar la mitad medial del dorso de la mano, el quinto dedo. También este va a inervar la mitad medial del cuarto dedo. Y también decimos que en el borde distal del retináculo de los músculos flexores, este se va a dividir en un ramo superficial y uno profundo. Tenemos que el ramo superficial aporta sensibilidad a la cara anterior del dedo más medial y a la mitad del siguiente, mientras que el ramo profundo va a inervar lo que son los músculos hipotenares, los dos lumbricales mediales, el aductor del pulgar y la cabeza profunda del flexor corto del pulgar. Bueno, ahora hablaremos acerca del nervio radial. Tenemos que el nervio radial no inerva en sí ningún músculo de la mano, pero da un ramo superficial, que este sí es completamente sensitivo. Tenemos que este ramo perfora la fascia profunda cerca del dorso del carpo y proporciona sensibilidad a los 2/3 laterales del dorso de la mano, también a lo que es el dorso del pulgar y las porciones proximales del primer dedo y la mitad del siguiente. Bueno, ahora hablaremos acerca de la correlación clínica. Tenemos principalmente lo que es el síndrome del túnel carpiano, que este ocurre cuando disminuye el espacio del túnel carpiano o aumenta un tamaño de las estructuras que lo atraviesan. Aquí el nervio mediano va a ser el más afectado, produciendo hormigueo o pérdida de la sensibilidad del pulgar, índice y dedo medio, y mitad lateral del anular. Si la compresión persiste, aparece debilidad de los músculos tenares, dificultando oposición del pulgar y la manipulación de objetos. En algunos casos es necesaria la liberación quirúrgica. Ahora hablaremos acerca del síndrome del conducto ulnar o canal de Guillain. Este se produce por una compresión del nervio ulnar que se encuentra entre el pisiforme y el gancho verganchoso. Esto provoca disminución de la sensibilidad del quinto dedo y parte del cuarto, debido a la debilidad de los músculos intrínsecos de la mano, y puede aparecer una deformidad en garra de los dedos cuarto y quinto. Ahora hablaremos acerca de la contractura de Dupuytren, que esta es una enfermedad que afecta principalmente a la fascia palmar y que provoca un engrosamiento y fibrosis progresiva de la misma, provocando la flexión parcial de los dedos cuarto y quinto. Ahora, respecto a las infecciones de la mano, tenemos que la tumefacción aparece principalmente en el dorso, porque la fascia palmar viene a ser más gruesa, y si no se tratan pueden propagarse desde la palma hasta el antebrazo a través del túnel carpiano. Ahora, respecto a las infecciones de la mano, tenemos que la tumefacción aparece principalmente en el dorso, porque la fascia palmar viene a ser más gruesa, y si no se tratan pueden propagarse desde la palma hasta el antebrazo a través del túnel carpiano.